Ethan Stacy, de 4 años, llamó la atención de sus nuevos vecinos de inmediato cuando se mudó hace 10 días. No llevaba cosas pesadas sino voluminosas. Y él era simplemente un soldado, y yo me reía porque era muy tierno. Y durante la búsqueda de él, mucha de esa atención se desplazó a su nuevo padrastro y mamá. Salió de la casa llorando, sintiéndose una mala madre por permitir que algo así sucediera, y todos sentimos lástima por ella. Según los vecinos, la empatía se ha ido, sustituida por la incredulidad ante las acusaciones contra la pareja. Estoy tan enferma de mi estómago. No veo cómo alguien puede hacerle eso a alguien, mucho menos a un niño pequeño que apenas puede hablar por sí mismo. Hola, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es sobre un niño pequeño que no quería ir a ver a su madre durante el verano, pero una orden judicial obligó a su padre a ponerlo en un avión y enviarlo allí. Pero menos de 2 semanas después de su llegada, su madre estaría llamando al 911 diciendo que su hijo había desaparecido. Esta es la historia de Ethan Stacy. Ethan Stacy nació el 22 de septiembre de 2005 en la base del ejército de Fort Stewart en Savannah, Georgia. Su madre se llamaba Stephanie Sloop y su padre Joe Stacy. Ethan era un niño amoroso, amable y alegre. Le encantaba jugar con sus Transformers y ver la película Cars una y otra vez. A Ethan también le encantaba hacer reír a la gente con los chistes que le encantaba contar. Después del nacimiento de Ethan, la familia se trasladó a Florida, pero el matrimonio de Joe y Stephanie no duraría mucho más y se separaron en 2009. Después de hacerlo, Joe regresó a su ciudad natal de Richland, Virginia, y Stephanie se mudó a Utah. El padre de Ethan, Joe, era un trabajador de plataforma petrolera que esperaba recibir una gran suma de dinero de un accidente ocurrido en 2008. Y durante el acuerdo de divorcio, él había ofrecido darle a Stephanie la mitad de este acuerdo una vez que lo recibiera. Y ella aceptó. Pero codiciosa, Stephanie insistió en que si Joe no recibía ese dinero, ella quería la custodia completa de su hijo, Ethan. No obstante, el juez declaró que esto era inaplicable. Originalmente, después de la separación de sus padres, Ethan había estado viviendo con su padre en Virginia. Después de que Joe y Stephanie comenzaron el proceso de divorcio, Joe se volvió cada vez más preocupado de que su esposa separada se estaba volviendo inestable e impredecible. Debido a esto, Joe había escrito en los documentos de divorcio que Stephanie había abandonado a su hijo Ethan, pero temía que ella regresara y se lo llevara en cualquier momento, y luego temía que nunca volvería a ver a su hijo. Sin embargo, un juez terminaría otorgando a Stephanie visitas con su hijo Ethan en su acuerdo de custodia. Ethan debía pasar el año escolar con su padre y luego volar a Utah para estar con su madre durante el verano. Desde que se separaron, Stephanie vivía en un apartamento en Layton, Utah, con su prometido, Nathan Sloop. Nathan y Stephanie se conocían desde la infancia, pero solo habían comenzado a salir en octubre de 2009. Nathan llamó a su relación con Stephanie un partido hecho en el cielo, y ella era su mujer perfecta, afirmó. También respetaba su lado de chico malo, dijo él. La pareja, que se había comprometido rápidamente, planeaba casarse solo días después de que se finalizara el divorcio de Stephanie y Joe. Inmediatamente después de concretarse el divorcio, Ethan viajaría a Utah para estar con su madre Stephanie durante el verano. ¿Y su prometido Nathan? Joe definitivamente no quería que su hijo fuera a Utah, pero Stephanie había hecho amenazas contra él, incluyendo demandarlo por secuestro. Ethan tampoco quería ir a ver a su madre, ni siquiera hablaba con ella por teléfono. De hecho, cuando ella llamaba, él le decía a su padre que no quería hablar con ella. Y Ethan no había visto a su madre en bastante tiempo. Pero el tribunal lo ordenó, y nadie tenía opción al respecto. Así que el 28 de abril de 2010, Joe puso a su hijo en un avión con destino a Utah. El prometido de Stephanie, Nathan, había estado enviando mensajes amenazantes a Joe incluso antes de que Ethan los visitara. Durante casi 6 meses, esa fue una de las razones por las que Joe no quería que su hijo fuera allí.
Además, Joe y su familia no creían que Stephanie realmente quisiera la custodia de su hijo. Pensaban que solo lo hacía para lastimar a Joe, como si Ethan fuera solo un peón. Y no lo dudaría. El 30 de abril, 2 días después de que Ethan llegó a Utah, Nathan le enviaría a Joe otro mensaje de texto, pero este sería muy diferente, y decía que su hijo estaría seguro en su casa. Nathan dijo que lo protegeré con mi vida, pero respetaré tu posición como su padre. Eres un buen hombre, Joe Stacy. Me siento honrado de conocerte. Desearía que fueran otras circunstancias, pero he quedado verdaderamente impresionado al ver cómo te manejas como hombre. Mucho respeto de un hombre. A un hombre, pero Nathan es todo menos un hombre. Como verás, Nathan pasaría de caliente a frío. A caliente de nuevo solo unos días después en un mensaje de texto enviado desde el teléfono de Nathan, aunque podría haber sido Stephanie quien lo escribió, decía: «Eres un imbécil. Has lavado el cerebro de mi hijo tan mal que no sé qué hacer. Te odio, eres un egoísta. Ethan no va a volver, y debido a esta hermosa ley llamada custodia interestatal, puedes despedirte de tu hijo». Nathan también envió a Joe una grabación de su hijo, llorando y diciendo que no quería volver a la casa de su padre en Virginia. «No quiero ir allí». Ethan sollozó, pero Joe también escuchó a su hijo decir «ay» en la grabación, así que algo estaba pasando. Como probablemente puedes decir, Nathan era un poco inestable y tenía antecedentes penales. En junio de 2001, había sido acusado de conducta criminal y conducta desordenada. 2 años después, fue declarado culpable de posesión con intención de fabricar y producir una sustancia controlada. En octubre de 2003, Nathan fue declarado culpable de posesión ilegal y uso de una sustancia controlada cerca de una escuela. Por lo tanto, Ethan no había estado mucho tiempo en Utah con su madre. Cuando los Stacy, la familia de su padre, comenzaron a tener dificultades para comunicarse con el pequeño, siempre que uno de los miembros de su familia llamaba para hablar con Ethan, se les decía que él estaba durmiendo o jugando afuera. Cuando lograban hablar con Ethan, podían escuchar a los Sloop en el fondo diciéndole al niño qué decir. Luego, menos de 2 semanas después de que Ethan llegara a la casa de su madre el 10 de mayo de 2010, Stephanie llamaba al 911 diciendo que él estaba desaparecido. «Acabo de despertar en medio de la noche y mi hijo de 4 años está desaparecido», dijo Stephanie con calma en la llamada al 911. Mientras la llamada seguía, ella lloró, pero trató de contarle al despachador sobre su disputa de custodia con el padre de Ethan. Eso fue hasta que el despachador la interrumpió y le preguntó qué llevaba puesto su hijo cuando desapareció, porque eso es más importante. Supongo que ella mencionó esto porque de alguna manera estaba intentando incriminar al padre de Ethan, Joe, por su desaparición. Hay una disputa de custodia. Probablemente él secuestró a su hijo. No sé si eso es a lo que se refería, pero supongo que sí. La policía de Layton respondió de inmediato a la llamada de emergencia proveniente del apartamento de los Sloop, situado en el complejo Layton Meadows. Al llegar, se reunieron con Stephanie y Nathan. Stephanie informó a la policía que pensaba que su hijo Ethan había abandonado el apartamento durante la noche. También dijo que 5 de las últimas 10 noches Ethan había salido del apartamento por su cuenta. Posteriormente, la policía inspeccionó el área aledaña, incluyendo los terrenos del apartamento, contenedores de basura, vehículos estacionados, un cobertizo y negocios próximos. Pero después de buscar durante horas y no encontrar nada, los detectives volvieron a entrevistar a los Sloops, y fue entonces cuando su historia comenzó a cambiar. La pareja informaría a la policía que Ethan había fallecido y que su cuerpo se hallaba en el valle de Ogden, cerca del sendero del Cañón del Lobo, a unos 25 minutos de su hogar. Después de eso, Nathan llevaría a los oficiales al lugar donde había enterrado el cuerpo de Ethan, y su pequeño cuerpo había sido envuelto en 8 bolsas de basura, luego enterrado, y se había esparcido comida para perros encima de su tumba. Para empeorar las cosas, el rostro del niño había sido gravemente desfigurado para ocultar su identidad. Había sido quemado y su cara parecía como si hubiera sido aplastada con un martillo. A unos 100 metros del inicio del sendero, en un área descrita como accidentada, embarrada y húmeda y no muy lejos de donde se había encontrado el cuerpo de Ethan, los detectives descubrieron y recogieron varias piezas de evidencia. Encontrarían una cortina y un martillo ensangrentados, una botella usada de líquido para encendedores, amoníaco, cinta adhesiva y la sudadera de Ethan.
El cuerpo de Ethan tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 17.5% de él, desde la parte superior de sus pies hasta sus muslos. El 10 de mayo de 2010, alrededor de las 11:55 de la tarde, el Departamento de Policía de Layton recibió una llamada sobre Ethan Stacy, un niño desaparecido de 4 años. La madre de Ethan dijo que lo acostó aproximadamente a las 9 de la tarde. Cuando ella fue a verlo después, él no estaba. Le dijo a los oficiales que Ethan había escapado antes. Los oficiales llegaron en 5 minutos. Hablaron con los padres, obtuvieron una descripción de Ethan y revisaron la zona, incluyendo el complejo de apartamentos, basureros, vehículos estacionados, el almacén y negocios cercanos. Se llamó a las unidades caninas del Departamento de Policía de Layton, la oficina del sheriff del condado de Davis y un perro sabueso del Departamento de Policía de West Valley para ayudar en la búsqueda. Además, los oficiales usaron equipos de imagen térmica y visión nocturna para asistir en la búsqueda. Se emitió un intento a nivel de condado para localizar a Ethan a las 12:35 a.m. En los primeros 90 minutos se notificó a todos los detectives del Departamento de Policía latente. Se realizaron llamadas al 911 inverso dentro de un radio de media milla y se había activado el equipo CART del área de Davis. Además, se había obtenido una lista de delincuentes sexuales conocidos dentro de un radio de 1 milla cuadrada. Se emitió una alerta de persona en peligro, en este caso debido a la edad del niño, el lapso de tiempo y los elementos. La situación no cumplía con los criterios para una alerta México. Búsqueda, escucha y respuesta en este caso. La alerta México, búsqueda, escucha y respuesta requiere que el niño tenga menos de 18 años de edad, requiere un secuestro confirmado, evidencia de que el niño está en peligro de muerte o lesiones corporales graves e información que se puede enviar al público que puede ayudar en la aprehensión del niño o el arresto del sospechoso. Oficiales de la policía de Layton, equipo CART del área de Davis, FBI, libertad condicional y vigilada para adultos, servicios de protección infantil y búsqueda y rescate del condado de Davis se reunieron. 2 horas y media después de la llamada inicial, se amplió el área de notificación inversa del 911 a 1 milla. A las 3:30 a.m. se registró exhaustivamente el área inicial. Se contactó personalmente a todos los delincuentes sexuales registrados en el área objetivo. Se registraron sus hogares y se completó un recorrido puerta a puerta de la comunidad de apartamentos. Para las 5 de la mañana se realizaron más búsquedas cerca del apartamento. Se entrevistó a personas de interés y se obtuvo información, lo que nos llevó al posible sitio de entierro en el área de Powder Mountain. La información se obtuvo alrededor de las 11:00 a.m. El clima y el terreno dificultaron la tarea. Procesar esta escena del crimen. Investigación de la escena del crimen del condado de Weber y el Departamento de Policía de Layton están procesando la escena del crimen. Aproximadamente a las 5 de la tarde se descubrió el cuerpo de un joven que coincide con la descripción de Ethan en este lugar. La madre y el padrastro enfrentan cargos en este caso. Un médico forense determinaría que la muerte de Ethan fue causada por una combinación de lesiones por escaldadura, toxicidad por drogas y neumonía por aspiración, que es causada por la inhalación de material extraño en los pulmones, posiblemente vómito. Ethan también había sufrido de deshidratación y se habían encontrado múltiples sustancias en su cuerpo. Esto incluía Xanax y sustancias indicativas de Tylenol y Benadryl. Las medicaciones aparentemente se administraron en dosis para adultos. Nathan Sloop fue acusado de homicidio agravado, abuso infantil grave, obstrucción de la justicia y profanación de un cadáver. Stephanie Sloop fue acusada de abuso infantil grave, obstrucción de la justicia y profanación de un cadáver. Más tarde se agregaría el cargo adicional de asesinato agravado a los otros 3 cargos de Stephanie. Ambos se declararon inocentes y afirmaron que la muerte de Nathan fue un accidente. ¿Un martillazo en la cabeza fue solo un accidente? Cuando Nathan volvió a hablar con los detectives, les dijo que creía que el padre de Ethan, Joe, había enseñado al niño a portarse mal en un esfuerzo por lastimar a Stephanie. También les dijo que Stephanie creía que su exmarido había destruido a su hijo, y ella le había pedido a Nathan que le enseñara a ser un hombre. Tiene 4 años. 4.
Y ella quería que él hiciera esto, ya sea golpeándolo o lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. Kelly O'Hara, de American Broadcasting Company, 4 está en vivo desde la cárcel con una entrevista exclusiva con la mejor amiga de Stephanie de 10 años, Kelly. Karen dice que está sin palabras. Ayer le escribió una carta a Stephanie preguntándole simplemente por qué. Ahora, después de una década de amistad, ella me dice que su relación está destrozada. Y ella dice que si Stephanie Sloop es culpable de lo que potencialmente se le acusa, entonces ella dice que obtiene lo que se merece. Ha dado un giro completo de 180 grados porque esta no es la Stephanie que yo conozco en absoluto. Esta no es la Stephanie que conocemos. Tina Reyes, la mejor amiga de Stephanie Sloop, lucha por entender. Afirma que Stephanie, a quien conoce desde hace 10 años, habría aguantado la presunta golpiza por su hijo y hecho lo que sea para protegerlo. Ahora está en prisión, acusada de participar en el asesinato de su hijo. Stephanie siempre ha estado ahí para mí. Ella era controladora, vengativa y manipuladora, como mucha gente, pero no conozco a nadie que no lo sea. Tina incluso tiene fotos de Ethan Stacy con su hija. Esta foto también muestra a Stephanie cuidando a los niños. Me duele el corazón porque es como mi hermana, la conozco desde hace mucho tiempo. No hay razón ni excusa para esto. No creo que ella jamás resentiría o algo así a su hijo. Nunca ha dicho nada negativo sobre tenerlo, incluso quería más hijos. Reyes dice que todo comenzó a ir cuesta abajo después del divorcio del padre de Ethan y este viaje a Vegas. En Vegas me encontré en Utah profundamente enamorada de un hombre desconocido. Reyes habló con el asesino acusado de 27 años la semana pasada, antes de que ella se casara, pero no ha hablado con ella desde entonces, y ahora se queda preguntándose. No sé si estaba drogado o qué podría haber pasado. Cuando llegó el momento de que Stephanie hablara con la policía, les dijo que el 5 de mayo Nathan había llevado a Ethan a una habitación y comenzó a abofetearlo y golpearlo en la cara y la cabeza. Esto había hecho que el rostro de Ethan se hinchara. Y a partir de ese momento, Ethan estaba vomitando, letárgico, tenía fiebre y no podía comer. Estos síntomas eran consistentes con una posible lesión cerebral. Pero en lugar de intentar ayudar al niño, Nathan se involucró en un abuso aún más violento. Stephanie nunca había buscado ayuda para su hijo, aunque sabía que la necesitaba con urgencia. Además de eso, también había documentado el abuso de su hijo. En el teléfono de Ethan se hallaron fotos que revelaban cómo su rostro se inflamaba progresivamente. Nathan había intentado decirle a la policía que la hinchazón en la cara del niño pequeño era por una alergia al maní. Así que el día después de todo lo que había sucedido, el 6 de mayo, mientras Ethan estaba allí sufriendo un dolor grave, la pareja decidió que iban a ir al juzgado y casarse. Por supuesto, no iban a llevar a Ethan con ellos, diciendo que tenían miedo de llevarlo en público debido a la hinchazón y los moretones en su cara. Pensaron que si alguien veía sus lesiones, llamarían a las autoridades. Espero que lo hagan. Pero nunca se sabe. En lugar de llevarle lo que la pareja había hecho al pequeño niño, gravemente herido, lo metieron en su habitación y luego quitaron la perilla de la puerta para que no pudiera salir de su habitación sin ayuda. El día siguiente a su matrimonio, el 7 de mayo, Stephanie dijo que había llegado a casa después de ir de compras y encontró que Ethan había sido escaldado en sus pies, piernas y glúteos. Nathan le dijo que el niño se había quemado en la bañera, aunque él no lo presenció, ya que no estaba en la habitación en ese momento. Solo escuchó el grito de Ethan. Pero lo que realmente sucedió fue que cuando Stephanie salió, Nathan decidió que iba a bañar a Ethan e intencionalmente hizo que el agua estuviera demasiado caliente. Ethan comenzó a gritar que estaba demasiado caliente cuando Nathan se fue del cuarto. Así que Nathan volvió a entrar, le dijo que no estaba caliente y lo empujó hacia el agua. Le dijo a los investigadores que Ethan lloró por esto, pero no era nada nuevo, ya que el niño había llorado desde que llegó a casa. Ese día, cuando Stephanie llegó a casa, también notó que había heces en la boca de Ethan, y lo llevó al baño y comenzó a cepillarle los dientes. De hecho, frotó tan fuerte que sus encías sangraron. Stephanie dijo que Nathan fue quien puso las heces en la boca de su hijo, pero Nathan, por supuesto, dijo que fue Stephanie quien lo hizo. Nathan dijo que Stephanie había estado golpeando a Ethan porque simplemente había perdido los estribos, y luego de repente agarró heces y las metió en su boca. Pero independientemente de quién le haya hecho esto a Ethan, el 9 de mayo, que también era el Día de la Madre,
los Sloops descubrieron al pequeño niño muerto en su cama. Tras hallar su cadáver, la pareja colaboró para idear un plan y evadir la justicia. Stephanie compró líquido para encendedor, guantes y una pala en una ferretería. Luego volvió a casa, y ella y Nathan envolvieron el cuerpo de Ethan en bolsas de basura y luego lo sellaron con cinta. Desde allí, los Sloop condujeron hasta Powder Mountain, donde Ethan fue quemado, desfigurado y luego enterrado. Luego quemaron otras pruebas en el lugar de la tumba. Y aparentemente parte de la razón por la que habían desfigurado tan mal la cara de Ethan era porque Stephanie temía que lo identificaran por sus registros dentales. Después de que Stephanie y Nathan enterraron a Ethan, parecían no mostrar remordimiento, e incluso Nathan envió un mensaje de texto a su esposa ese mismo día diciendo: «Bebé, ¿puedes conseguir algunas vitaminas antioxidantes, por favor?» «Genial. Ansío llevarte a Happy Sumo. Recuerdos, te amo». La pareja también intercambió mensajes de texto sexuales durante los siguientes días y salieron en algunas citas. Así que casi inmediatamente después de que Ethan llegó a Utah, comenzó el abuso. Y Nathan le había dicho a la policía que lo había disciplinado, ya sea abofeteándolo o azotándolo unas cuantas veces, pero nunca pensó que eso equivalía a abuso. Seguro que no. Se llevó a cabo una audiencia preliminar para determinar si había suficiente evidencia para llevar a Nathan y Stephanie a juicio por el asesinato de Ethan. Su defensa argumentaba que la muerte del niño solo había sido un accidente y había sido causada por una sobredosis de medicamentos de venta libre. Sin embargo, un toxicólogo habló y presentó evidencia que mostraba que ninguno de los medicamentos que se habían encontrado en el cuerpo de Ethan por sí solos habría causado su muerte. Y debido al hecho de que Ethan también había estado deshidratado, eso aumentaría los efectos de la medicación, pero aún así no habría resultado en su muerte. El médico forense continuó hablando sobre los moretones que se habían encontrado en la cabeza de Ethan, un diente suelto, hemorragia en sus ojos, moretones largos en su muslo y lesiones en los genitales del niño. La neumonía por aspiración, que contribuyó a la muerte de Ethan, fue muy probablemente causada por las heces que se le obligó a comer. El forense indicó que el estómago de Ethan estaba vacío al momento de morir, lo que implica que no había ingerido alimentos en horas. Después de la muerte de Ethan, se encontró que su cráneo tenía numerosas fracturas, presuntamente causadas por un martillo. Su rostro había sido quemado con químicos con un fuerte olor a amoníaco. En la corte se reprodujeron llamadas de Nathan desde la cárcel a su exesposa y madre. En algunas de las conversaciones se refería a su nuevo hijastro, Ethan, como veneno, y dijo que desde que llegó el pequeño, su relación con Stephanie se había hundido como un acorazado. Nathan también le había dicho a su madre que Ethan salía de su habitación todas las noches, se colaba en la nevera y jugaba a la PlayStation. Eso era en parte por lo que estaba tan enojado con él. En otra llamada, Nathan admitiría haber arruinado la vida de 2 mujeres. Parece que habla de su madre y Stephanie. Y luego dijo que todo era simplemente porque quería tener relaciones sexuales más a menudo. ¿Me estás jodiendo? En la corte se exhibió una foto de Nathan y Ethan sentados en el sofá jugando videojuegos. La cara del niño estaba roja, hinchada y magullada. Nathan observó brevemente las fotos y luego desvió la mirada. No podía ni mirar lo que había hecho. ¡Cobarde! La fiscalía luego reprodujo una cinta que Nathan había hecho con Ethan el 29 de abril. En ella, Nathan obligaba a Ethan a decir que no le gustaba su padre real y que no deseaba volver a vivir con él, incluso haciendo que el pequeño niño mintiera diciendo que su padre le pegaba y que no se sentía seguro con él. En otro video tomado por Nathan, Ethan dice: «Me estoy divirtiendo con Nathan, ya no da miedo». «Eres un buen chico», le respondió Nathan. Eres un buen chico, me gustas. En una conferencia sobre prevención del abuso infantil, fiscales presentaron evidencia del caso contra Nathan Sloop, incluyendo grabaciones del niño Ethan Stacy de 4 años tomadas por Sloop. Fue difícil ver mientras detallaban el horrible abuso de Ethan y el impacto personal en los oficiales. ¿Cuándo comenzaron las palizas? Probablemente desde el primer día. Ethan Stacy fue golpeado, escaldado en una bañera y finalmente le dieron tantos medicamentos de venta libre que murió. También se encontraron algunos mensajes de texto entre Nathan y Stephanie que se presentaron como evidencia.
En un mensaje, Nathan dice, «Te dije que teníamos un problema en nuestras manos, pero ellos aprenden». Stephanie luego respondió, «Igual que mamá», riendo a carcajadas. A lo que Nathan respondió, «Te dije que teníamos que romper su ego». Unos días después, Stephanie le envió un mensaje a Nathan diciendo que estaba quebrado. Y luego Nathan respondió, tenía que averiguar cómo mantenerlo en su habitación. La fiscalía también mencionó el hecho de que en los 11 meses previos a la muerte de Ethan, Nathan había tomado 4.146 pastillas recetadas. Se cuestionó cómo alguien podría incluso funcionar con tantas pastillas al día. En promedio, esos son más de 13 pastillas cada día. Y estos medicamentos incluían Lortab, Valium, Percocet y Xanax. Entonces, medicación fuerte. Se determinaría que efectivamente había suficientes pruebas para llevar a Stephanie y Nathan a juicio. Y la fiscalía dijo que definitivamente iban a buscar la pena de muerte. Pero antes de ir a juicio, Nathan aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de asesinato agravado en febrero de 2014. Como parte del acuerdo de culpabilidad, se retiraron los otros cargos en su contra. Este acuerdo también lo salvó de posiblemente recibir la pena de muerte. Nathan admitió que debería haber llevado a Ethan a la sala de emergencias, pero tenía miedo de que lo enviaran a prisión. Así que no lo hizo, solo pensó en él. También dijo que estaba mentalmente enfermo y que sabía que había cometido errores que habían llevado a la muerte de Ethan. Le dijo al juez que el niño murió bajo su cuidado y lo lamenta profundamente. Nathan Sloop sería condenado a 25 años a cadena perpetua por el asesinato de Ethan y también sería condenado a 15 años a cadena perpetua por agredir a un diputado, lo cual había ocurrido en el tiempo desde que había sido encarcelado. En la sala de juicio, Stephanie Sloop lloró y su esposo Nathan pareció temblar un poco. La pareja fue informada que, por ser un posible caso de pena capital, se les asignarían nuevos abogados capacitados para gestionarlo. Al ser sacado de la sala de juicio, Nathan Sloop vio a su madre y le dijo con los labios, «Te amo». Ella no quiso comentar con los reporteros. Fuera del tribunal, los manifestantes llevaban carteles y exigían justicia para Ethan Stacey. Creímos que los encantadores señor y señora Sloop se unirían a nuestra pequeña manifestación, pero no creo que eso suceda. ¿Tú qué opinas? Probablemente no. El padre de Ethan voló para estar presente en la audiencia judicial. Dijo que la primera vez que conoció al nuevo compañero de su exesposa, Nathan, fue antes de que su hijo incluso hubiera ido a Utah. Y en ese momento había pensado que el hombre parecía educado y equilibrado. Vaya, estaba equivocado. Durante la audiencia, los fiscales también le habían dicho a Joe que Nathan quería hablar personalmente con él y disculparse, pero Joe no quería escuchar nada de eso. En noviembre de 2014, Stephanie también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de asesinato agravado y obstrucción de la justicia. A cambio de su acuerdo de culpabilidad, los fiscales retiraron la pena de muerte de la mesa y desestimaron sus otros cargos de abuso infantil y profanación de un cuerpo. Stephanie Sloop, de 31 años, dijo en la corte, «Soy completamente responsable porque soy su mamá». Afirmó que había sufrido el síndrome de la esposa maltratada y que tenía miedo de Nathan, razón por la cual nunca había buscado atención médica para su hijo. Y por eso también fue al juzgado y se casó con él al día siguiente, ¿verdad? Stephanie lloró y dijo que no sabe quién es sin su hijo. También diría que tenía una adicción a los medicamentos recetados en el momento en que su hijo fue abusado y asesinado, razón por la cual su juicio se había visto tan severamente disminuido. El juez ordenaría que Stephanie cumpliera 20 años a cadena perpetua por asesinato agravado y 15 años por obstrucción de la justicia. Ordenó que las sentencias se cumplieran concurrentemente. Después del asesinato de Ethan, se cuestionó la decisión del juez de permitirle ir a Utah a pasar el verano con su madre. Según el juez Smith, quien había sido el que aprobó el acuerdo de custodia, no se habían presentado argumentos en la corte sobre la posibilidad de que Ethan pudiera estar en peligro con su madre. Tampoco había leído la petición inicial de Joe, que claramente indicaba que no se podía confiar en su exesposa. Y si se hubiera realizado una verificación de antecedentes a Nathan, habría revelado que, además de sus otros cargos, también había maltratado a su exesposa. ¿Y había amenazado con matarla a ella y a su nuevo novio? Más de 100 personas asistieron a una vigilia con velas en Layton, Utah, para honrar la memoria de Ethan.
Muchos sostenían velas, mientras que otros, tanto quienes lo habían visto en el complejo de apartamentos como quienes nunca lo conocieron, ofrecían palabras sinceras de tristeza y consuelo. Algunos esperaban que su muerte advirtiera sobre la necesidad de que los vecinos se involucren en el bienestar de los niños en todas partes. Los residentes locales también habían colocado una cruz en el sendero, en Eden, donde se había encontrado el cuerpo de Ethan Stacy, de 4 años, el 11 de mayo de 2010. Los servicios funerarios de Ethan se realizaron el 19 de mayo de 2010 en la capilla de la funeraria Grundy. Luego fue enterrado en el cementerio conmemorativo de Clinch Valley, en Richlands, Virginia. Joey Stacy dijo sobre su hijo: «Nunca conociste a un niño tan cariñoso a su edad. Siempre corre a abrazarte y decirte que te ama». Gracias por escuchar la historia completa de Ethan. Esta historia es enfurecedora. Joe sabía que no se podía confiar en su exesposa, y Ethan ni siquiera quería ir a ver a su madre. Es crucial considerar la opinión de los niños en los casos de custodia. Ellos saben si no están siendo tratados correctamente y son sus vidas. Que sean niños no significa que no sean personas. Merecen que se oigan sus voces. Hay demasiados casos de niños siendo golpeados por uno o ambos padres. Si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video, lo cual es 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World. Nos vemos la próxima. Cuídense. Agradecemos a los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a destacar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, escríbeme a wickedworldtruecrime@gmail.com.